bueno, por eso comenzamos con composta. Siempre lo primero que hacemos es, en un taller, es explicar cómo hacer y cómo elaborar una buena composta. Posteriormente de la elaboración de composta, que es para el aumento de materia orgánica. Y bueno, ¿por qué la composta y por qué microorganismos y por qué esto tiene que ir en el suelo? Si nosotros vamos ¿Qué le a hiciste? cultivar un Hasta el alimento principio, pues, para hablar. de buena calidad, si queremos que este alimento nos nutra 100%, Perdón, Agustín, tu micrófono está apagado. ¿se apagó? Sí, ya. Ya. Ya, es que no sé por qué se apagaría. Creo que fui yo porque es que había otras personas hablando y entre esas, Ok, perdón. sí. Bueno, ¿en qué me quedé? ¿Cuál fue lo último que me escucharon? Estabas hablando de Bueno, la composta, de que lo primero que se hace en un taller es la composta. composta y composta, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, la composta nos va a proveer de bacterias, nos va a proveer de bacterias y microorganismos, y la composta la hacemos para eso, para reproducir microorganismos. Estos microorganismos, pues bueno, en el suelo necesitamos bacterias que fijen fósforo, que fijen hierro, que fijen zinc, que fijen minerales, ¿no? Cuando van al médico, el médico les dice, pues está mal nutrido, mi amigo, necesita vitaminas y minerales. Y pues le voy a dar esta cajita de suplementos alimenticios, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno un huerto? Pues bueno, un huerto nos va a ayudar por eso. Porque si tenemos una buena composta y un suelo rico, ese suelo va a albergar bacterias que van a fijar hierro, y ese hierro va a pasar a nosotros a través de las acelgas y las espinacas que nos comamos. Porque yo, por mucho que vaya al supermercado y compre acelgas ricas en hierro o todo, si no tengo una bacteria que desdoble ese mineral en mi estómago y en mi intestino, pues no voy a estar bien alimentado. Y ese es el fundamento de la agroecología y el fundamento de la agricultura orgánica. Tener alimentos que ya realmente me estén nutriendo. Entonces, bueno, por eso es importante la composta. El siguiente principio, pues bueno, tiene que ver con el suelo, que es una excavación profunda o una aireación profunda del suelo. Hablamos de tener mínimo 60 centímetros de profundidad, y por eso hablamos de excavar, de excavar a esta profundidad, o de tener mínimo 50, entre 40 y 50 centímetros de profundidad, si es que lo hacemos en agricultura urbana. Posteriormente, esto nos va a servir para airear el suelo. Hacemos esa excavación, la labranza y todo esto se hace pues para meterle oxígeno al suelo, para que las raíces, los microorganismos y los hongos pues respiren y puedan pues tener vida, ¿no? Y pueda haber agua y todo por eso excavamos. El principio, el siguiente que nombramos, pues bueno, es doble, hablamos de la siembra cercana, hablamos de espacios entre esbolillo, de sembrar las plantas lo más cercano que podamos. No siempre, cuando hablamos de siembra cercana, bueno, si ven aquí en la imagen, pues hablamos de esta parte de tres bolillo, hablamos de la siembra en hexágono. Y bueno, las distancias van a variar dependiendo de la planta, van a variar dependiendo no es lo mismo la distancia de una zanahoria, una cebolla, pero tratamos de que las plantas, a la hora que crezcan, sus hojas se toquen para que creen un microclima y aprovechen mejor el agua y el suelo. El siguiente principio, pues hablamos de la asociación y rotación de cultivos, que es lo que les va a hablar con más detalle Marisol, pero bueno, es asociar y aprovechar mejor el espacio. Bueno, cuando nosotros comemos o nos gusta comer, pues nos gusta preparar salsa, ¿no? Entonces, una asociación podemos sembrar nuestra salsa. Podemos tener una asociación de jitomate, cebolla, ¿sí? Y cilantro, entonces tenemos nuestra salsita, ¿no? Si la queremos más picosa, pues no ponemos jitomate y le ponemos puro chile, cilantro y cebolla, ¿no? Depende de nuestro gusto, ¿no? Depende mucho de lo que queramos comer o cómo nos queramos alimentar. Entonces, si ven lo que podemos asociar, pues eso es importante, asociar y rotar. Y posteriormente viene el principio de uso y conservación de semillas. Es importante siempre usar y conservar nuestra propia semilla. Siempre que sean semillas de polinización abierta, que sean semillas criollas, que sean semillas nativas,
que se adapten, que nosotros podamos reproducir, podamos reproducir también nuestra propia semilla y que nos haga independientes, ¿no? Y no nos haga dependientes de todo este sistema industrial. Y bueno, si ven, nombré 5 principios. Nombré la composta, excavación profunda, asociación rotación, siembra cercana y uso y conservación de semillas. Estos 5 primeros principios, pues no es descubrir el hilo negro, no es que, ay, esto lo descubrió el biointensivo. Si yo me voy a todas las agriculturas de que hacían los incas, de que hacían los mayas, los aztecas, los anasazi, los griegos, los romanos, todos hacían composta, necesitaban cómo abonar. Todos necesitaban cómo hacer labranza o mover oxígeno a la tierra. Todos necesitaban sembrar de manera cercana. Todos necesitaban semillas, todos asociaban y rotaban. Entonces, estos 5 primeros principios, pues bueno, son principios los cuales son universales. Y bueno, ya lo que le da el apellido de biointensivo son los 3 últimos. El siguiente es cultivos de carbono y calorías, cultivos que me den mucha biomasa. Por ejemplo, el maíz. El maíz, 1 kilo de semillas de maíz, 1 kilo de tortillas tiene aproximadamente 4,200 calorías. Entonces, fíjense que yo de maíz con 1 kilo que saque, pues tengo mis calorías para 2, 3 días suficientes, ¿no? Pero el maíz aparte me va a dar de 15 a 24 kilogramos de paja seca, de biomasa, que yo voy a utilizar para elaborar la composta. Y esa composta yo se la voy a regresar al suelo. Entonces, por eso son cultivos que me van a ayudar a fijar nitrógeno, a elaborar mi material para composta, pero también me van a dar una buena cantidad de calorías y de proteína. Después, otro principio, que hablamos es cultivo de carbono, biomasa y calorías, carbono y calorías. Otro principio es entender que tenemos que sembrar cultivos eficientes en área y en peso. Este principio es que en poco espacio, hay cultivos que en poco espacio me van a dar mucho peso y mucho rendimiento. Un ejemplo, por ejemplo, es la papa, ¿sí? Ahora sí que la papa es la papa, como decimos, ¿no? Gracias a la papa, los sobrevivientes, hablando ahorita de pandemias, pues si no, pues no es por la papa andina, cuando es la peste bubónica en Europa, mucha gente no sobrevive. ¿Por qué? Porque en botecitos, en cubetas, en sus pequeñas casas cultivaban papas, ¿sí? Y por el cultivo de papa pudieron estar sembrando papas en su casa, no salir muy seguido, ¿sí? Y cuidarse, y así sobrevivieron. O sea, gracias a la papa, Europa sobrevivió y no diezmó, porque ahí sí se murieron 3/4 partes de la población, ¿sí? Y entonces eso fue gracias a la papa. Entonces, la papa, por ejemplo, la papa en 10 metros cuadrados me llega a dar hasta 80 kilogramos. Si esos 80 kilogramos, la papa, 1 kilo de papas, pues no me da tantas calorías como el maíz, me va a dar 700 calorías por kilo. Pero si yo multiplico 700 por 80, me dan aproximadamente casi 56,000 calorías en 10 metros cuadrados. Y de maíz me va a dar un poquito. Entonces, la papa, por ejemplo, es muy eficiente junto con el camote, el ajo, el poro. O sea, no necesito cultivar grandes cantidades porque en pequeño espacio me van a dar mucho peso. Entonces, estos cultivos los llamamos cultivos de raíces especiales. Principalmente para México, para nuestra zona, estos cultivos van a ser la papa, el camote, el poro y el ajo, ¿sí? Que, bueno, por peso y por espacio me van a dar alta cantidad de calorías. Y el último principio del que hablamos, el octavo, hablamos de la integralidad. La integralidad cuando hablamos si yo describo biointensivo, lo describo como una agricultura orgánica sustentable en pequeña escala. Si hablo de sustentable, tengo que ver que el último principio, que es la integralidad, que tiene que ver mucho con la sustentabilidad, es aplicar todos los principios de manera conjunta. Tengo que doble excavar, pero si yo hago la doble excavación, tengo que entender que también tengo que atender mi composta. No, mi huerto no se va a mantener absolutamente de puras hortalizas o puros vegetales. Inclusive yo no me puedo mantener de puros vegetales, ¿sí? Yo tendría que, digamos que yo tendría que tener proteínas de alguna manera, ¿no? Por eso si hablamos de una dieta 100% vegana,
Pues una dieta 100% vegana no es comer puras lechugas, ¿sí? Yo necesito cultivos fuertes en calorías como la papa, como el puerro, como el camote, y necesito proteína vegetal. Necesito alimentarme de cereales, de granos, de leguminosas. Entonces, eso habla la integralidad, de eso estamos hablando. Entonces, bueno, eso es lo que es la agricultura biointensiva y bueno, esos también son sus antecedentes. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, hasta ahorita no han expresado ninguna, pero yo sí tengo una. ¿Cuál sería, en su experiencia, la extensión mínima para cubrir la dieta, por ejemplo, de una persona? O no sé si lo calculan por familias. Mira, de una persona aproximadamente hay diseños de dieta, porque bueno, el proceso de certificación que nosotros manejamos con agricultores es un proceso de profesionalización. Nosotros el fin de Ecology Action es formar agricultores que diseñen sistemas agrícolas en pequeña escala para personas y familias. Manejamos un promedio de 400 metros cuadrados por persona, ¿sí? Pero hay dietas que, por ejemplo, Marisol tiene su dieta, ¿no? Marisol necesita menos calorías que yo. Entonces, Marisol aproximadamente, ella necesitaría, creo que son 290 metros cuadrados. Entonces, depende de la persona, de la dieta y de la población. Pero el promedio que nosotros manejamos son de 400 metros cuadrados. Con 400 metros cuadrados hablamos que necesitamos producir aproximadamente 769,000 calorías al año, con un promedio de 2,400 calorías diarias. Ahí obtenemos la proteína que necesitamos, el calcio y todos los minerales de la dieta, incluyendo la composta para recircular los nutrientes en el suelo, e incluyendo, destinando de un 10 a entre un 5 y un 10% si yo quiero comercializar algún producto. Ya. Sí, hablamos de 400 metros cuadrados por persona. Y ya de ahí se estima por el número de familiares, ¿no? Y también me imagino, bueno, si hay niños, pues es mucho menos. Ok, pero es un buen referente. Y por ejemplo, bueno, Blanca, una compañera, dice que ya valió para los huertos urbanos. Pues que en realidad es un reto la agricultura urbana porque pues no dispones de este espacio, de esos 400 metros. ¿Qué sugerencia tendrías para los huerteros urbanos? Mira, para los huertos urbanos, nosotros les convencemos en que mejor aprovechen esto, aprovechen sembrar papas, aprovechen sembrar cultivos que en poco espacio les den un buen rendimiento. Y obviamente, bueno, el jitomate te da buen rendimiento en agricultura urbana, el chile te da buen rendimiento, la cebolla, el ajo, la papa, hay cultivos que te dan mayor rendimiento. Una realidad es que con la agricultura urbana, pues no, o sea, no, por el peso, o sea, por la cantidad de personas que somos ya en el mundo, no lo vamos a resolver con agricultura urbana, ¿sí? Sino que tenemos que, si bien sí tenemos que disminuir la escala de la agricultura industrial, pero no lo vamos a resolver. Podemos, digamos, sacar un 30% de nuestra dieta de la agricultura urbana, sí podemos, de un 30 a un 40% de nuestra dieta. Sí, por ejemplo, Marisol y yo tenemos 250, 300 metros cuadrados efectivos con todo y gallina, y estamos hablando que el 70% de la dieta de ambos, de ahí sacamos nuestra alimentación, y son 300 metros cuadrados con todo y las gallinas, ¿no? Y también de ahí del huerto sale la alimentación para las gallinas, también sacamos plantas medicinales con las cuales hacemos algunos extractos, y todo lo manejamos con intensivo y aparte comercializamos semillas y comercializamos algunos extractos. O sea, sí se puede hacer una agricultura en pequeña escala, pero sí hay que entender que, pues, o sea, no se desilusionen. Ustedes, hacer agricultura, necesitamos hacerla en cualquier espacio, ¿no? Ya sea chiquito o sea grande. Pero sí entender que no vamos a sacar el 100% de nuestra dieta. Pero pues sí, sacar nuestra ensaladita, nuestras hierbas de olor, sí lo podemos hacer. Sí, sobre todo algunos productos frescos que acompañan la comida, ¿no? A lo mejor no la comida completa como tal,
pero sí, como tú dices, la ensalada, el jitomate, lo fresco y sobre todo, bueno, voy a hacer énfasis en el jitomate, que lo mencionas, porque junto con el pepino y algunos chiles, el brócoli, pues son de las hortalizas más contaminadas que tenemos por la cantidad de enfermedades que ya tienen estos cultivos. Ahora que Marisol nos explique cuáles son los cultivos que son muy demandantes de nutrientes, cuáles menos y todas las combinaciones, pues justo porque estos productos, digo, estos alimentos son muy demandantes, pues también desgastan el suelo muy rápido y con esta agricultura química, pues la descompensación del suelo se cubre con agrotóxicos, ¿no? Entonces son alimentos que usualmente los vamos a encontrar con mucha residualidad. Y bueno, qué bueno que nos invitas a producirlos en nuestra azotea, ¿no? O en nuestros jardines, patios, donde podamos. Si digamos que podemos hacer biointensiva a partir de 1 metro cuadrado, ¿sí? A partir de 1 metro cuadrado nosotros podemos cultivar en suficiente espacio. Sí, perfectísimo. Preguntas, bueno, alguien pregunta que en las azoteas, bueno, también hablan del cilantro, que también es otra de las hortalizas que usualmente se riegan con aguas pues, de desecho, de aguas grises. Entonces, bueno, sí vale la pena, por lo menos las aromáticas y estas hierbas que a veces no necesitamos tanto, ¿no? Y que las podemos tener en la casa, pues sí, a tratar de producirlas y bueno, nos ahorramos el E. coli y dos, tres cosas más feas, ¿no? Y bueno, Nadia dice que también las hojas verdes, ¿no? Que aportan mucho hierro y nutrientes a la dieta. Y bueno, a las mujeres, yo siempre en el penitenciario tenemos un huerto en el femenil y pues siempre es como insistirles en que coman muchas hojas verdes por el hierro. Las mujeres se descalcifican mucho, el cale, la selga, la espinaca, todas esas hojas verdes que aportan mucho hierro es como de cajón. Hay que tenerlas en nuestro huerto porque pues son las que nos permiten compensar, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta bueno, también que el ácido fólico y la vitamina K? Para Agustín, y si no, pues para pasar ya con Marisol, que ya está lista, ya la estoy viendo. Entonces, bueno, yo creo que en lo que van digiriendo tanta información, ¿te parece, Marisol, si vamos viendo lo de asociación de cultivos? Y Agustín, pues tú vas a estar aquí, igual seguro van a ir saliendo más preguntas. Dice Mónica que muy interesante lo que nos compartes. Entonces, pues ¿te parece, Marisol, que pasamos al tema de asociación de cultivos, que es todo un tema enorme? Pero que, bueno, con tu experiencia nos vas a dar algunos tips de cómo podemos asociar nuestras siembras. ¿Sí? Pues muchas gracias, Agustín. Vamos a tener más preguntas seguro, ¿eh? Bueno, ya hay una pregunta, pero esta también se la vamos a hacer, bueno, Agustín, antes de que te vayas. ¿Qué plantas nos ayudan a producir todo el año sin ocupar tanto espacio? Bueno, una es la papa. Uh-huh. La papa, como les dije, la papa pueden sembrar, por ejemplo, en una cubeta. Pueden sembrar de esas papas, no sé si alguna vez se les has quedado que se les hace verde la papa y salen algunos brotecitos. Bueno, pues esa papa yo la puedo poner con un poquito de ceniza, pongo 2 centímetros de tierra en la cubeta, agujero la cubeta y de ahí tapo la cubeta hasta el fondo, va a ir saliendo la papa va a salir, la planta se va a morir, ya que la planta de la papa se muere, las papas, los camotitos, pues van a estar abajo, ¿no? La papa es algo muy importante que les va a aportar pues bastantes carbohidratos, y pues la papa la comemos todos los días. El jitomate lo pueden sembrar casi durante todo el año. Un cultivo que también durante todo el año lo pueden sembrar, inclusive son de hasta 2 años, por ejemplo, son las acelgas, ¿sí? Las acelgas son muy nobles. Pueden estar sembrando durante todo el año las espinacas. También pueden sembrar
digamos, la cebolla, los ajos, también ellos los pueden sembrar durante todo el año, pueden estar renovando y pueden tener todas las hierbas de olor, digamos que todas las que llamamos las labiadas, toda la familia de las labiadas, estamos hablando de del tomillo, la mejorana, el orégano, todas esas hierbas que inclusive son especias, de las cuales utilizamos todos los días para sazonar, pero que a veces nada más las vemos como un sazón, como algo que le da sabor a la comida, pero nos dan muchísimos minerales, muchísimas propiedades antibacterianas, nos ayudan, son digestivas, digamos que nos ayudan mucho en nuestra salud todas estas especias y que bueno, también podemos cultivar y tener durante todo el año. Eh, Hay brásicas, por ejemplo, los cales también aquí en México se pueden cultivar durante todo el año. Los famosos collard o las bersas perennes también las podemos estar cultivando durante todo el año. Excelente, no, pues muchas ideas. Y de hecho, bueno, yo creo que Marisol ya fue la introducción para ella porque nos va a dar muchos más elementos para saber combinar, porque habrá quienes tengamos maceta por planta, pero afortunadamente aquí en Ciudad Guzmán hay quienes tienen traspatios de lujo con espacio y que seguramente querrán saber cómo combinar esas plantas. Muchísimas gracias, Agustín. Y Marisol, Nada, gracias. igual no te me vayas porque después pueden haber más preguntas. Marisol. Hola, Helen. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar por acá, Marisol. Qué gusto. No, gracias a ti. Pues ahora sí que muy agradecidos de que nos compartan todos estos años de experiencia en el método intensivo y pues ahora sí que aprovechar su disponibilidad para que pues nos compartan este tema tan importante, ¿no? ¿Qué nos sugieres para una buena asociación de cultivos o cuáles serían los principios para una buena asociación de cultivos? Mira, yo nada más quisiera empezar como un poco retomando lo que comentó Agustín sobre un área básica que hablamos en teoría en biointensivo de 400 metros cuadrados, pero creo que nunca tenemos claro cuánta área nos estamos comiendo el día de hoy. El día de hoy, comiendo cosas a veces de la agricultura industrializada, mínimo cada uno de nosotros nos estamos comiendo de 4.500 a 8.000 metros cuadrados, dependiendo de cómo sea nuestra dieta. Entonces la propuesta es reducirlo lo mínimo posible, o si se puede más, pues mucho mejor. Y la verdad, sí, con la agricultura urbana, cada cosa que sale de tu huerto es, aunque sea una lechuga, es como un aporte muy significativo a reducir los costos ambientales que tiene la agricultura industrializada. Así es. Y bueno, retomando esta parte, que es el principio de asociación y rotación de cultivos, para nosotros es un punto importante porque esto nos va a permitir que nuestro huerto funcione como un ecosistema próspero y que existan interrelaciones benéficas. Las plantas, igual que las personas, pues a veces tenemos cierta afinidad con otras personas y las plantas también van a tener cierta afinidad con otras plantas. En este sentido, yo los invitaría a que desarrollemos algunas habilidades. Para una habilidad que consideramos que es básica es la habilidad de observar. Tenemos que desarrollar esa habilidad y adentrarnos más en esa cuestión. Otra de las habilidades es ser investigadores, porque mucho de lo que conocemos al día de hoy de asociación de cultivos, pues todavía son cuestiones experimentales que a alguien a lo mejor en algún contexto le ha funcionado, pero todavía hay como mucho por aprender y por generar conocimiento de esos temas. Por ejemplo, lo que mencionaba Agustín, ¿no? De sembrar la salsa, que puedes sembrar jitomate, le funciona muy bien cuando la asocias con una cebolla, y si le pones ahí perejil, pues también va a funcionar bien, porque el jitomate es una planta, bueno, por lo regular todas las plantas de la familia
de las solanáceas son plantas que son muy sensibles. Entonces, pues le va a funcionar estar con una cebolla. Una amiga decía que un jitomate con su amiga cebolla, porque le va a dar mucho mejor sabor. Y si, por ejemplo, ahí pones, como decía Agustín, el cilantro o siembras albahaca, el jitomate que tú estés cosechando va a tener mucho mejor sabor al final del proceso, ¿no? O de su ciclo de cultivo. También, por ejemplo, hay otras asociaciones que hablan que la lechuga la puedes sembrar con espinaca. Por ejemplo, una espinaca y 4 lechugas alrededor. Eso también le va a dar mucho mejor sabor a la lechuga. El frijol ejotero con las fresas. Por ejemplo, una asociación que hay hasta libros con ese tema es el de las 3 hermanas, que siembras maíz, frijol y calabaza. O bueno, o grandes asociaciones como los de la milpa, ¿no? Que hablan que en algunos contextos llegaban a tener hasta 80 cultivos asociados. Lo que pasa es que ahora, y más que todo el paradigma de la agricultura industrializada, como que nos hace pensar que hay que tener mucho de algo, ¿no? Pero la verdad, tener mucho de algo te va a generar también muchos problemas, porque te va a generar en algún momento plagas que van a ser como mucho más especializadas. Y en cambio, cuando tú tienes una diversidad de cultivos, pues además de que tu huerto o tu área de producción se va a ver mucho más atractiva por las diferentes texturas y colores que puedes tener, pues vas a poder controlar mucho más fácil si existe alguna plaga por esa diversidad de cultivos. Claro. Bueno, en lo que sale alguna pregunta, también en algún taller con Juan Manuel nos hablaba de los que son devoradores de materia orgánica, los medios y los bajos. No sé si nos puedes platicar un poco más sobre eso. Sí, esa es como una segunda parte de la asociación. En realidad, el principio es asociación y rotación de cultivos. La asociación nos habla como en un momento dado cómo podemos sembrar cierto cultivo y la rotación es como una asociación en el tiempo. Entonces hablamos en ese contexto de aprender qué plantas son mucho más consumidoras de nutrientes del suelo, qué plantas son consumidoras ligeras y cuáles pueden llegar a ser donantes, principalmente pues de nitrógeno o va a haber algunas otras que puedan ser donantes. Por lo regular, las fuertes consumidoras van a ser casi todas las hortalizas. Cierto. No sé, bueno, Blanca nos pregunta, creo que es comentario, dice que si las aromáticas no se llevan bien entre ellas. Pues sí hablan ahí un poco de esa parte, pero se llevan muy bien con otros cultivos. Por ejemplo, el toronjil va a generar una atmósfera benéfica hacia las hortalizas que están a su alrededor, igual la mejorana, el orégano, la ortiga, que aunque pues a lo mejor de repente no nos gusta mucho, le va a dar mayor resistencia a las plantas alrededor ante enfermedades que las puedan atacar. Y si las siembras, por ejemplo, con plantas que generen olor o que tengan aceites esenciales, van a mejorar el contenido de esos aceites esenciales. Por ejemplo, en ese contexto, pues también te serviría sembrar, por ejemplo, valeriana, la manzanilla. La manzanilla, además de fijarte calcio, te va a ayudar a controlar enfermedades en plantas jóvenes. Por ejemplo, y eso seguramente se los platicó Juan Manuel, que muchas veces hay que hacer un té de manzanilla cuando tenemos nuestros almácigos, que son las plántulas pequeñas, para ayudar a controlar como el hongo que ataca el tallo de las plantas.
No, bueno, quizás sí no lo dijo, ya no lo recuerdo, pero ya tomé nota. Igual, todos los que están en el curso también. Y es decir, tiene un efecto que controla los hongos. Sí, ¿Y y qué pasa? también va a generar hormonas de crecimiento. Ah, excelente. ¿Y en el estómago Hormonas de nuestro? crecimiento para los microorganismos. Ah, ¿y eso pasa con nosotros cuando lo ingerimos también? Pues hasta donde sé, cuando la ingerimos tiene otros efectos, ¿no? Puede ser relajante, puede ayudarte también mucho a cuestiones del estómago. No sé si ahí también tenga como algún efecto en los microorganismos que tenemos en la biota Mm, del estómago o en la biota intestinal. puede ser. Ah, María Barajas pregunta que con qué se asocia o con qué se puede asociar la jamaica para evitar plagas. Mm, Fíjate que tendría que investigar esa parte. Aquí la verdad estamos en un clima muy seco y la Jamaica no se nos da bien. Ah, ya. Bueno, pero también aquí no está ahorita conectada, pero hay una amiga que es jamaiquera, productora, y ella procura el cempasúchil y flores aromáticas pero este es un principio yo creo que para todos los cultivos, el tener presentes siempre flores, como el cempasúchil tiene muchas más propiedades, no solo atrae polinizadores, sino también otras más, ¿no? Para el manejo de otro tipo de plagas, o bueno, evita la presencia de insectos no tan benéficos, para no decirles plagas. Y bueno, ese puede ser un consejo, sumar más flores aromáticas y en particular el cempasúchil es siempre como de cajón básico, ¿no? Eso siempre es importante, tener en tu huerto plantas que tengan flores y si son plantas aromáticas, pues ahí tienes como un doble propósito, ¿no? Mira, también Cari nos pide que hables un poquito más de las, de, después de plantar las hortalizas que son grandes consumidoras de nutrientes, ¿qué se hace con ese sustrato? ¿Se reincorpora a la composta o qué? Pues sí, en ese contexto, si es un huerto urbano, pues lo mejor sería o reintegrarlo a la composta o ponerle composta a ese espacio, ¿no? Ujú. Sí. Preguntaban también, por ejemplo, el pepino con el maíz, si son compatibles. El pepino es una planta de la familia de las calabazas, es una cucurbitácea. E igual que la calabaza, pues se lleva bien con el maíz. Sí. Y también, Sí, el tallo del maíz le va a servir como tutor al pepino. súper bien. Bueno, ahí compite por el tallo junto con el frijol, ¿no? Si los pusieran juntos. Sí, bueno, también el frijol, por ejemplo, recomendamos que sea frijol de mata. Ujú. Y por lo regular se trasplanta el maíz 2 semanas antes que el frijol, para que el frijol no le llegue a ganar al maíz, porque sí puede sucederte también. Claro. Y preguntan también para los pulgones y atraer catarinas. Pues ahí siempre es importante tener flores en el huerto. Por ejemplo, para los pulgones, que atacan mucho las brásicas, como las coles, el cale. Ujú. Por lo regular también hay que tener idea de cuándo es la mejor época del cultivo, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado a comer coles para verano, aunque son cultivos de invierno. Son Ujú. cultivos que se han desarrollado en climas mucho más fríos y el aumento de la temperatura que llegamos a tener en estos sitios, pues sí les afecta. Pero lo que puedes hacer, por ejemplo, es sembrar caléndula. La caléndula se va a llenar al final de los pulgones. Es como si fuera Trampa, este, ¿no? una planta trampa, pero parecería una planta carnívora, ¿no? Porque los atrae y los va a secar Oh, y te va a dejar como el cultivo que tengas, en ese caso, por ejemplo, el cale.
te lo va a dejar libre, aunque pues a lo mejor encuentras uno que otro pulgón ahí. Mira, excelente. ¿Y para atraer catarinas también preguntan? Pues catarinas serían principalmente tener flores. Ujú. Perfecto. Y también, sabes, yo he visto que el cilantro, cuando lo dejas florear, justamente se llena de catarinas. De hecho, yo diría que el cilantro puede ser una, ¿cómo le llaman los agrónomos? Como un resguardo para que cuando cambias el cultivo o mueves toda tu siembra, se te quede un reservorio de, pues, de espacio para las catarinas, para que no se te vayan, porque si quitas todo, pues también se van, ¿no? Ellas buscan alimento. Entonces, yo he visto que el cilantro funciona muy bien como una hospedero, esa es la palabra, como hospedero de esa plantita, te la mantiene en el huerto en lo que tú vas rotando otros cultivos, ¿no? Entonces, sacrificas una parte de tu cilantro, se la dejas a la catarina y ya tú continúas con otros cultivos, ¿no? Rotando. Y bueno, también Sí, ay, perdón. eso es importante siempre y por eso es esa habilidad de observar, Ujú. de que tú puedas observar cuál es la dinámica de tu huerto, porque al final, y es algo que repite mucho John Gibbons y que también repite Juan Manuel, es que el mejor maestro va a ser tu huerto. Y mientras tú más te involucres en ese espacio, pues vas a entender mucho más cosas. Claro. Preguntan también para las chinches. Para las chinches, fíjate que las chinches, yo en mi experiencia, pues muchas veces lo que puedes usar es algún repelente, porque por lo regular las chinches chupan la savia de las plantas. Entonces hay algunos repelentes que los puedes hacer. Nosotros en un principio los hacíamos, ya después encontramos una tienda que te vende insumos para agricultura orgánica y pues la verdad ahora ya nos funciona más comprarlos, pero son como repelentes a base de ajo, de chile, que los dejas, los coces o los maceras un poco y luego los aspersas con Ya, una pequeña bomba. excelente. Dos preguntas más para pasar con Nadia, que se nos quiere ir pronto. Entonces, Sí, el betabel, ¿con qué se puede asociar? Si a las chinches les gustan los aguacates. Y, y bueno, que dice Blanca que no le ha funcionado el ajo con las chinches. pues ahí, por ejemplo, con las chinches, como les decía, nosotros ahora estamos buscando estos productos que tienen, por ejemplo, crisantemo. Y eso nos llega a funcionar. Claro que si veo yo una chinche, por ejemplo, en el jitomate el otro día que vi una chinche, pues voy y la quito y la pongo en otro lado, ¿no? Hay cosas que el tener un huerto que no sea enorme, pues también te permite cierto manejo manual. Ujú, claro, es más manejable que un huerto de Sí, grandes y extensiones, pues. muchas veces, por ejemplo, lo que recomiendan mucho Juan Manuel, nada más que eso ahí es como más, a veces no nos dan muchas ganas de eso, pero es colectar a esos insectos que estamos viendo que es una plaga, porque se están acabando nuestro cultivo. Cuando ya se vuelve una plaga, lo que puedes hacer es colectarlos, ponerlos en un bote con un poco de agua y luego los mueles y ya molidos los aspersas. Ujú, sí, Ese es, ese es un principio como que a las plantas no les gusta el olor a muerto de su misma, bueno, no a las plantas, a las plagas no les gusta ese olor de su misma especie. Esto nos va a ayudar a alejarlos. claro, sí, y de hecho funciona. Alguna vez hubo un gusano mariposa en una maracuyá que teníamos y agarramos todos los gusanos posibles, los maceramos, les pusimos agua, lo aspersamos y se detuvo, pero también creo que algo pasa porque el siguiente año volvieron los gusanos, pero ya no fueron tan invasivos. No sé si la planta absorbe, no sé, algo pasa.
que se volvió más fuerte la planta, ¿no? También. Excelente, excelente, pues es así, aplíquenlos, es como feo apachurrarlos, pero sí funciona, sí me consta que funciona. Y bueno, una última para ya empezar, Nadia, para que te pongas en la fila. ¿La coliflor con qué se puede asociar? Pregunta Mónica García. Yo les decía que a nosotros nos ha funcionado, no tanto de hortaliza, ¿no? Pero lo puedes asociar con plantas, por ejemplo, con la caléndula. Ujú. Mm. Y ¿Cómo? hay que tener en cuenta que la coliflor es una planta de temporada fría, entonces sí va a ser un poco difícil poder tenerla sin ninguna plaga ahorita que está haciendo, que tenemos temperaturas a mediodía aquí en Aguascalientes de más de 30 grados. Sí, claro, no es su temporal. Y también incluso eso afecta a la floración, ¿no? Sí, Pues excelente. Muchísimas gracias, Marisol, por tu tiempo, por su tiempo de ustedes. Igual, los invito a que vean algunas preguntas que van a seguir saliendo seguramente para ir ahí quieren al final. conectando con las personas que están ahí. Y pues, Pero, por sí, ejemplo, nos preguntaba alguien que el betabel, nada más tengan en cuenta que el betabel no lo vamos a poder asociar con acelgas, porque son en realidad la misma planta. Ese es otro punto que me faltó platicarles, que hay que conocer cuáles son las familias de los cultivos, las familias taxonómicas, para saber que no podemos asociar jitomates con chiles, por ejemplo, claro. o betabeles con acelgas, ni con espinacas, ¿no? Sí. Ese sería como el principio básico de la asociación. Pues entonces ponerse a estudiar, ¿no? Las familias taxonómicas, como tú lo has Sí, dicho. conocerlas un poco. Va, súper bien. Muchísimas gracias, Marisol. Y pues ya le damos entrada a Nadia, que nos va a platicar de un tema súper interesante. Y bueno, como introducción a Nadia, algo que me encanta del curso de Juan Manuel cuando ha venido acá a Ciudad Guzmán, es que siempre relaciona perfectamente lo que comemos con lo que sembramos y Nadia, y este curso, si se han fijado, pues siempre estamos como insistiendo en recetas, en comer sano, comer fresco, crudo también, con los jugos, las ensaladas, todo eso, porque es cuando más aprovechamos los alimentos. Y también, pues la reflexión la hemos seguido con Miyuki, que fue una nutrióloga que estuvo en la primera sesión, y bueno, nuestra segunda charla con una nutrióloga también, pues es en este momento, Nadia, que también nos va a pasar pues información muy importante. Ya vimos todos, espero que todos los que estén conectados ya hayan visto su video donde nos habla de pues cómo las emociones se relacionan también con lo que comemos. Y bueno, va a ser un tema que ahora nos va a profundizar más. Nadia, pues bienvenida, muchas gracias por tu tiempo también y por compartir. Nos está apagado tu micrófono, me parece. O no se escucha, o la conexión por ahí algo. ¿Ya se escucha? Ya, ahora sí ya. ¿Ya? Ah, ok, ya. Bien. Bueno, platicarles que por una cuestión laboral voy a tener que retirarme porque ya somos presos de las actividades laborales. Creen que estamos disponibles todo el tiempo porque estamos encerrados, entonces, ni modo. Tengo que correr en un momentito, pero pues nada más. Si no vieron la charla anterior, mucho del método, de la filosofía desde donde yo trabajo la nutrición, tiene que ver con una perspectiva que no es la estereotípica de la nutrición, ¿no? Por ejemplo, el foco no está centrado en el peso y el foco no está centrado en hacer dietas, ¿no? En seguir un régimen de alimentación como tal. Entonces, pues está como un poco que dices, ah, caray, eso, entonces, ¿cómo no? Si la nutrióloga no me va a pesar y no me va a dar una dieta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y pues para trabajar esto me gustaría invitarles a que por un momento nos detengamos.
ahorita donde están y cierren sus ojos un momento. Vamos a hacer un ejercicio muy, muy breve de interiorización para ver cómo se siente su cuerpo en este momento. La pregunta es esa: ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que percibo al exterior? Pero también, ¿qué es lo que percibo al interior de mí? Puedes poner tu atención en cómo está tu respiración, si estás incómoda y te quieres mover, si hay alguna parte de tu cuerpo que duela, que pique, que esté entumida. ¿Cómo se siente tu cuerpo en este momento? Absolutamente cualquier respuesta es buena. ¿Ok? Puedes abrir los ojos. Y, por ejemplo, yo les digo que me di cuenta que tengo como tensión en el hombro, que me siento tranquila en este momento, pero que tengo demasiado calor, ¿no? Acá está bastante caliente el clima. ¿Qué sintieron ustedes? ¿Cómo sintieron ustedes? Pueden dejarlo por acá. Y mientras tanto les explico el porqué de esto. Mucho de la forma en la que yo trabajo, que puede estar muy resumido en esta frase de menos dietas, más amor, tiene que ver justo con reconectar con tu cuerpo. Muchas veces cuando hacemos dieta o algo así, nos dicen que tenemos que luchar contra el hambre, que tenemos que luchar contra la flojera, que tenemos que estar como constantemente en contra del cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que yo le llamo cultura de dietas, y hay como toda una construcción teórica que tiene que ver con cultura de dietas, tiene que ver con el control del cuerpo, ¿no? Con disciplinar el cuerpo para que coma lo que tiene que comer, lo que alguien afuera te indica que tienes que comer, sea chatarra, o sea, papitas, sea lo que sale en el comercial, sea cereal azucarado, o sea la super ensalada muy sana porque así tiene que ser, ¿no? Entonces siempre está como esa como voz externa de lo que tienes que hacer que terminamos interiorizando, porque si no lo haces, pues entonces o te quieres morir o no vas a disfrutar o entonces te presentan eso. Pero ¿qué pasa cuando tú comienzas a conectar con tu cuerpo y con lo que estás necesitando? Todo este es el proceso de alimentación intuitiva y de menos dietas, más amor, porque justo, bueno, ahora se volvió como más fácil hablar del amor propio y esto es como un trending topic por ahí en Instagram, pero muchas veces ni siquiera, pues no nos conocemos nuestras propias necesidades, lo que sentimos, lo que queremos, lo que está pasando por nuestro cuerpo, no lo reconocemos, no nos damos el tiempo de sentirnos. Entonces, ¿cómo puedes amar a tu cuerpo si no? Entonces, me gustaría por favor que escribieran por acá qué cosas sintieron por acá en su cuerpo, si hubo algo que les llamara la atención, si alguien, por ejemplo, notó que tuviera hambre, que tuviera sed, que estuviera cansada, si notaron como que estaban sintiendo algo o si de plano no notaron nada. Incluso si no notaste nada, es muy interesante porque desde muy niños, yo creo que desde que empezamos a escolarizarnos, quienes tuvimos la desgracia de que nos degeneraran en la escuela, nos enseñan a que tenemos que estar sentaditas, calladitas y sin prestarle atención al cuerpo, porque si te empiezas a mover, si empiezas a hacer cosas, pues entonces ya te estás portando mal, porque no es hora de comer ahorita, no es hora de moverse, no es hora de hacer esto, tienes que estar como sentadita bien portada. Y eso pues es a través de toda nuestra escolarización y pues después dependiendo de tu trabajo, pero suele ser durante toda tu vida laboral también. Ok, acá nos comparten mala posición, sed y cansancio en las piernas, inflamación en el estómago, ardor en los pies o en las piernas. Hambre, perdón, no sé por qué te disculpas por tener hambre. Eso, tenemos que pedir disculpas por sentir hambre, que es como es una señal de que estás viva y estás sana, ¿no? El sentir hambre. Algún ardor en el estómago, entumida la rodilla derecha, ardor en mis manos, relax. Bueno, Martín Flores, él nunca juega porque él siempre está bien chido. No es cierto.
Dice, hambre que me comí la H de Helen de tanta hambre que tenía, pobre Helen. Ok, entonces, ¿por qué es importante iniciar con este ejercicio? Porque muchas veces la estrategia del comer emocional compensa todas estas cosas que no estamos escuchando, sintiendo de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que las cosas que están más o menos permitidas para aliviar las sensaciones de incomodidad es a través de la comida. Y no es nada más porque nosotras seamos mal portadas y queremos engordar y queremos enfermar de diabetes y morir, sino porque es lo único que está socialmente permitido. Porque, por ejemplo, no está bien visto, entre comillas, que a media clase, a media conferencia magistral, te pongas de pie y te estires o bosteces, o a lo mejor te eches un pedo, o a lo mejor saques algo de comer, o a lo mejor, no sé, está mal visto, ¿no? Pero ¿por qué está mal visto satisfacer esas cosas del cuerpo? Todo esto tiene como toda una historia que tiene que ver con la colonización, con el disciplinamiento de los cuerpos, porque pues no podemos ser buenos obreros si todo el tiempo estamos poniendo atención a las sensaciones de nuestro cuerpo y a sus necesidades. Entonces, no sé si por acá me quieran platicar como alguna de estas experiencias y si recordaron algo, si les hace sentido, si recordaron la vez que estaban en la primaria y que tenían ganas de ir a hacer pipí, la maestra no los dejó y casi se hacen ahí. No sé, tenemos, yo creo que algo muy importante es recordar toda esta historia que hemos tenido con el cuerpo para comprender por qué ahora estamos comiendo lo que comemos, ¿no? Tenemos toda una historicidad de nuestras decisiones de alimentación. No es solo porque la nutrióloga dice que tengo que comer esto, lo voy a hacer de esa forma. Entonces, eso es importante. Creo que puedo Mientras, tomar la palabra si gusta alguien sí, hablar también, para que puedan, quien no pueda ver el chat o no lo encuentre, pues también escuche un poco. Y en lo que alguien toma la palabra, igual, algo que me movió mucho la primera vez que escuché el título Menos dietas, más amor, inmediatamente me vino a la mente el tema de la autoestima, ¿no? Como muchas personas buscan bajar de peso, buscan hacer dieta y hacen sacrificios por una cuestión de, de que no les gusta el físico, un rechazo hacia sí mismo. Lo dices muy bien en tu charla que fue difundida esta semana. Pero a mí me gustaría también que nos hablaras un poco más cómo es que socialmente es posible que una persona, una mujer, por ejemplo, madre, con una carrera, podríamos decir, con una situación buena de vida, puede no querer su cuerpo. O sea, explícanos cómo es posible eso. hay un libro maravilloso que de hecho lo cité la otra charlita, que se llama El mito de la belleza, de una feminista que se llama Naomi, que escribe todos libros fabulosos sobre cuestiones políticas y sociales, que justo explica, habrá sido en Estados Unidos por ahí de los 70 más o menos, am, bueno, contextualizando, en aquel momento hubo una ola muy fuerte de feminismo que tuvo que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que tuvo también que ver con que fuera legal el divorciarse, o sea, que las mujeres pudieran pedir un divorcio. Y también gran parte de ese trabajo fue trabajar con este mito de el ángel del hogar que le llamaban, ¿no? Que es como la mujer perfecta, era la que estaba encerrada en su casa, haciendo de comer, que tenía perfectos a los niños, que tenía como todo arreglado en la casa, todo perfecto. Me sirve mucho como esta imagen de por ejemplo, de los comerciales de los años 50, donde está como la monita como sacando el pastel recién horneado del hornito y está poniendo la mesa y están como los hijos todos bañaditos y llega el esposo todo contento leyendo el periódico. A esa imagen se refiere. Y en un momento en el que las mujeres no estábamos todavía incluidas, por ejemplo, en el campo laboral remunerado, y justamente tras esa ola de feminismo, las mujeres empiezan a incorporar al trabajo remunerado, que ya se habían incorporado en otros momentos en el que el capitalismo necesitaba pues mano de obra barata, por ejemplo, en las guerras mundiales, como mandaban a los hombres a las guerras, y hubo todo un movimiento de incorporar a las mujeres al trabajo. Pero este es otro momento en el que se intenta desmitificar esa imagen de la mujer perfecta, es la que atiende a su marido, a sus hijos, que tiene limpia y rechinante la casa y tal. Entonces se trabaja, sobre todo en Estados Unidos, en el feminismo occidental,
porque pues en otros países esta cosa sigue estando como en otro lugar, pero se trabaja ahí, entonces se desmitifica esta imagen de la mujer y deja de ser como el prototipo. Entonces, este mito llega a ser suplantado por algo que Naomi llama el mito de la belleza, que quiere decir, tú puedes no ser una ama de casa, puedes no saber cocinar, puedes estudiar lo que tú quieras y dedicarte a lo que quieras, pero tienes que ser bonita, porque si no, no eres exitosa. Y si no eres bonita, no mereces ni amor, ni cuidados, ni buenos trabajos, ni nada. Entonces comienza todo un proceso sociopolítico de presionar a las mujeres a que cumplan con este mito de la belleza. Y tiene mucho que ver con esta imagen como de mujer empoderada y ejecutiva que va y que trabaja y que cuida a los niños y que además hace todo en una, ¿no? Pero justamente tiene que cumplir esta característica de uno, de mantenerse delgada, de mantenerse siempre joven y de mantenerse siempre hermosa. Si no, no se le considera válida y si no, empieza a ver a lo que son las violencias cotidianas y simbólicas que le llamamos. Una forma de verlo, hay un documental de esto, se llama Mi representación, que es justo cuáles son las mujeres que salen en los medios de comunicación y que son visibles, que normalmente son mujeres blancas, delgadas, con cierto nivel socioeconómico y tal. Y esos son los personajes que se ilustran en el imaginario como exitosas. Las mujeres, por ejemplo, racializadas, que no cumplimos con ese peso y esa talla, que no, tal, aparecen, si es que aparecen como subordinadas a eso. Entonces eso nos crea un imaginario de lo que es ser exitosa. Entonces, justo lo del que decías, puede ser tener un posgrado, tener 3 hijos, tener una pareja, ser exitosa, ser sexualmente activa, pero si no eres bonita, pero si no cumples con los criterios de ser bonita, entonces todo tu trabajo va para abajo. Y algo muy importante es que la definición de estos criterios son imposibles de alcanzar, porque además entró toda la cuestión tecnológica de la edición de imagen. Perdón, Nadia, Me silenciaste. sí, Ya. es que había ruido. Bueno, Perdón. no sé en dónde quedó. El punto de toda esta explicación es que hay un motivo histórico, político y económico para las mujeres aparentemente exitosas, pero con baja autoestima, porque la autoestima se construye muchas veces desde lo que las otras personas opinan de nosotros cuando eres mujer, porque además desde niñas nos acostumbran a que las demás personas pueden opinar sobre nuestro cuerpo, pueden opinar, qué bonita eres, ay, qué delgadita te ves, y también pueden opinar cosas negativas, que era lo que me refería cuando hablábamos del body shaming, ¿no? Que muchas veces es muy normalizado que el comentario que te hagan cuando te ven, ay, engordaste, ay, adelgazaste, ay, hiciste esto, y esa es como la cualidad que se resalta en niñas y en mujeres de una forma que si te pones a observarlo, es bombardeo todo el tiempo con estas imágenes, con estos discursos. Entonces es primero hacerlo consciente porque es algo que se interioriza y de hecho justo eso trabajamos en el taller de Menos Dietas Más Amor, identificar por ejemplo desde niñas no solo cuál era tu relación con tu cuerpo, sino la relación de las mujeres cercanas a ti con su cuerpo y lo que decían ellas de su cuerpo. O sea, no es solo lo que yo digo de mí, sino lo que, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, mis tías, mis amigas cercanas dicen de su propio cuerpo y me enseñan a mí qué es mi cuerpo, ¿no? Entonces es todo un trabajo, ¿no? Y sí, justamente en el taller se ven como hay momentos, bueno, tratamos de que sea un espacio muy seguro porque hay momentos muy duros en los que te das cuenta que muchas veces la construcción justo de la autoestima viene de la relación con otras mujeres y que esas mujeres utilizaron como estrategia de supervivencia tratar de mantenerse bonitas, porque si no te mantenías bonita, eso justificaba, por ejemplo, que el marido te abandonara, que el marido te fuera infiel, que ya no te quisieran, que ya no tuvieras como esto de tener amor. Entonces, generacionalmente se enseña eso, que se va a justificar estar sola, estar triste, estar violentada, si no cumpliste con ese rol de buena mujer, ¿no? Entonces, toda esa explicación que es para la cuestión de la autoestima.
Sí. Am, Exacto. Acá en el chat nos está comentando que el peor ataque es en casa, que muchas veces cuando se visitan familiares, los primero que hacen son estos comentarios sobre el cuerpo. Y justo, o sea, están esas justificaciones. Y la otra que es muy fuerte, la justificación medicalizada de la salud, ¿no? Que muchas veces se cree que haciéndole body shaming a las personas, estas van a cambiar sus hábitos y se van a sentir mejor. Y justo en la otra charla presentamos toda la evidencia de que no solo no cambian de hábitos, sino que tienen más riesgo de desarrollar más enfermedades, más riesgo de depresión, más riesgo de trastornos de ansiedad. Entonces, si están viendo esto, por favor, eviten los comentarios sobre el cuerpo de otras personas. No se ayuda con eso y hay que hacernos muy conscientes de lo que le decimos, por ejemplo, no solo lo que decimos, por ejemplo, esto puede ser una conversación casual entre una tía y su hermana, ¿no? Entonces están platicando y se dicen, ay, es que subiste de peso y tal. Pero parece ya que es como un cotorreo entre ellas. Pero si, por ejemplo, todas las niñas que están alrededor escuchan eso, también se interioriza, porque te van socializando en eso. Te van socializando es que todos se burlaron de mi mamá porque mi mamá subió de peso. Entonces yo empiezo a desarrollar mucho miedo porque no quiero que se burlen de mí. Y son cosas que tú vas desentrañando, ¿no? En las conversaciones, les digo, en la televisión, hasta, pues actualmente es muy poco común ver cuerpos que no sean un cuerpo estereotipado, que tengan como el perfil de mujer exitosa o feliz, ¿no? Entonces, de ahí tiene mucho que ver. También acerca de esto, entonces, ¿cómo podemos romper con ese círculo que Mónica también platica una experiencia, ¿no? En donde pues sí se siente como esa agresión entre familia, que es quizás donde más te duele, ¿no? Porque al final un desconocido es un desconocido, ¿no? Pero cuando es entre familia y cómo podemos hacer para que esto no se convierta en un círculo vicioso de ansiedad en donde quiero bajar de peso, pero luego el rebote y todo esto. ¿Cómo tú manejas este consejo o qué consejo darías a los que estamos escuchando, hombres y mujeres, porque también entre hombres también pueden ser muy crueles, ¿no? La panza chelera, etcétera. O sea, también entre hombres hay que obviamente la presión sobre el cuerpo y la belleza es mucho más fuerte en la mujer, mucho más fuerte, pero pues también la carrilla entre hombres también existe, ¿no? ¿Cómo podemos entonces reconciliarnos con esta imagen y tomar decisiones que no sean por presión social, sino por salud, por amor, por otras cualidades? ¿Hacia dónde hay que girar para que entonces los cuidados sean profundos y no por el otro, sino por mí mismo? Claro, pues primero hay que reconocer que esto ya está, ¿no? Y que esto tiene un porqué y tiene una quien beneficia. Por ejemplo, hay una frase que a mí me encanta, porque es, imagínate el número de empresas que quebrarían si las mujeres y las personas en general decidieran que aman su cuerpo tal y como es. Toda la industria cosmética, un montón de industrias no tendrían ya razón de ser. Entonces a alguien le conviene esto. Entonces lo primero es reconocerlo, ¿no? Reconocer que está ahí y les digo, hacernos muy conscientes de estos discursos que nos decimos como, ay, es que es guasa, ay, es que no pasa nada, ¿no? Como que también tienen un impacto, ¿no? La otra, bueno, justo en el taller vamos recuperando estas experiencias, pero también vamos recuperando en qué momentos sí te has vinculado de una forma amorosa con tu cuerpo, porque no son los únicos. Am, Como esto de volvernos a relacionar desde la ternura, desde el amor, desde el cuidado, es todo como un proceso para ti de ir sanando, ¿no? Como estas cosas. Pero las primeras, y por eso hicimos el ejercicio al inicio, que eso aplica para everybody, género, sexualidad, orientación que tengas, que es volver a conectar con el cuerpo. Cuando vuelves a conectar con el cuerpo y le preguntas desde un lugar de mucha honestidad y de mucha escucha, ¿qué es lo que necesitas? Hay la posibilidad de empezar a como trabajar eso. Aunque algo muy importante que sepan es como no caer ahora en este como nuevo deber ser, de que ahora porque ya tiene que ser así, ahora ya me tengo que amar incondicionalmente porque si no algo está mal conmigo. Entender que va a ser un proceso, ¿no? Entonces,
el taller es en línea ahorita, pues tiene que ser en línea, normalmente ha sido presencial y lo estamos mutando a en línea. Entonces, creo que este primer punto de volver a conectar, a veces está muy divertido porque les paso así al costo. Una de las reflexiones a las que llegamos es una de las formas más sencillas y más subestimadas, o sea, como, o sea, vine a un taller a que me digas eso, es por ejemplo la respiración. Respiración tiene un montón de conexiones neurológicas, endocrinas, incluso con intestino. La forma en la que estamos respirando también tiene mucho que ver con nuestras emociones. Y nada más con hacernos conscientes de la respiración y tratar de respirar de tal forma que nuestro cuerpo se sienta cómodo, ya estás conectando de una forma bien diferente. Y así va siendo como un proceso. Em, y este taller es exclusivo para mujeres. Hay la posibilidad de hacer otros talleres, por ejemplo, hay otro de alimentación, emociones, que ese sí es grupo mixto, pero justamente como se hablan cuestiones muy específicas de género, también, bueno, lo comento para explicar el por qué es para mujeres, mucho de la relación con el cuerpo, en el caso de las mujeres y de estas cuestiones de ansiedad, tienen que ver con vivencias de abusos sexuales, tienen que ver con experiencias desagradables en torno a tu cuerpo que están mediadas por abuso sexual o por otras formas como de acoso, ¿no? Entonces, por eso es exclusivo de mujeres, porque se necesita como un espacio seguro para poder dialogar sobre cuestiones de abuso, ¿no? O de acoso. Que de hecho, una de las preguntas más fuertes del taller es, se están haciendo como varios ejercicios de recordar y se pregunta cuál fue el primer momento en que te sentiste incómoda con tu cuerpo. Y yo hace esta pregunta desde un lugar como bien inocente, ¿no? Como yo esperaba que me dijera, no, pues cuando empezó tal proceso, como que empecé a engordar o que empezó tal, pero en realidad en la historia de muchas mujeres hay un momento de un acoso o abuso sexual de niñas entrando a la pubertad, un comentario, una mirada, una acción que tiene que ver con eso. Entonces, se tiene que trabajar desde una metodología muy específica para poder como contener esa cuestión. Por eso es un taller como exclusivo para mujeres y por eso hay que ir reconociendo esta historia, ¿no? No es nada más de repente ya me reconcilié con mi cuerpo, sino que va siendo un proceso. Nadia, Y dime. y bueno, tú también haces huerto, tú también tienes muchos años en agricultura urbana. ¿Qué función tiene el huerto en este proceso de reconciliación con el cuerpo? A ver. Justo era a lo que quería ir al inicio, que dicen que sienten ardor en el estómago, que sienten hambre. Entonces, mientras sigo echando rollo, les voy a pedir que rapidísimo quienes tenían hambre y quienes no, si quieren participar también, vayan y busquen algo chiquito de comer. Pero rápido, rápido. Ok, bueno, justamente tiene mucho que ver así como con un proceso bien personal. Yo estudié nutrición y justo no me gustaba este abordaje del peso y de entregar una dieta y de medir calorías y de medir grasa y de decirle a las personas que estaban mal y que se iban a morir. Entonces justo me dediqué a los huertos, me interesó como meterme en eso de lleno, porque decía, bueno, ¿de qué sirve yo? O sea, ya que te pones a revisar toda la evidencia epidemiológica del mundo para prevenir enfermedades, te das cuenta que mucho tiene que ver con comer frutas y verduras, ¿no? O sea, si buscas como prevención de enfermedades tal, incluso ahora, ¿cómo nutrir la microbiota intestinal para que cambie todos los microorganismos y se vuelvan como positivos y puedas perder peso y tal? Al final tiene que ver con frutas y verduras, ¿no? Con comer más frutas y verduras. Pero ¿cómo vas a comer más frutas y verduras si no tenemos acceso a frutas y verduras sin agrotóxicos? ¿Cómo podemos empezar a comer sanos si no tenemos acceso a eso? Para eso inicia como la cuestión de los huertos. Y si ya tienen su cosita de comida chiquita, ¿Tan chiquita? bueno, lo que hayan encontrado está bien. Ah, bueno, yo tengo una almendrita, entonces esto va a ser una versión súper mini reducida de una práctica de atención plena que tiene que ver con el comer pleno. Entonces, les voy a pedir que se pongan a observar el alimento que tienen en sus manos con un montón de atención.
que empiezan a notar cómo es su forma o qué formas tiene. Si son círculos, triángulos, líneas curvadas, líneas rectas. ¿Cómo son los colores? Si tiene partes más oscuras, si tiene partes más rugosas, más suaves, brillantes. ¿Qué tonos tiene? Si hay diferentes colores en ese alimento. Y ahora les voy a pedir que antes de comerlo, piensen un momento en todas las personas que tuvieron que ver para que ese alimento llegara a sus manos. Desde la persona que lo puso en su alacena, También la tostada. la persona que a lo mejor lo trajo de la tienda, del mercado, la persona que a lo mejor lo llevó al mercado, o si es comercio justo y directo, pues a lo mejor no fueron tantas personas, pero tomarnos un momento en pensar en todas esas personas que ayudaron a que el alimento estuviera en nuestras manos, que lo transportaron a donde estamos. Pensar un momento a lo mejor cuánto viajó ese alimento. Por cuántas manos pudo haber pasado. Incluso cuando lo cosecharon, cuando lo cultivaron. ¿Cuántas personas ayudaron a que ese alimento llegara a sus manos? Y pueden cerrar sus ojos y tomar un momento para agradecerles a esas personas. En donde quiera que estén, agradecerles a todas las personas que tuvieron que ver con que ese alimento llegara a sus manos. Ahora les voy a pedir que imaginen desde que ese alimento era apenas una semilla, todo lo que tuvo que pasar para que pudiera crecer y estar en sus manos. Desde que germinó, sacó su primera hojita, la segunda, la tercera, comenzó a crecer más su tallo. Todo el sol, el agua, los microorganismos en el suelo, los insectos. Ahora tomen un momento en pensar en todos los seres que ayudaron a que ese alimento llegara a sus manos. Tomen también un momento para agradecerles. Y si nos queremos ir más allá, podemos pensar en toda la historia de esa semilla. Cómo fue cambiando para que ustedes tengan ese alimento tal y como es ahora. ¿Por cuántas manos y por cuántos ciclos de cultivo pasó antes? ¿Cuántos años han de haber pasado para que esa semilla llegara a ser el comestible que ahora tienen en sus manos? Tomen un momento para agradecer todo lo que ha hecho posible que ustedes tengan ese alimento en sus manos. Ahora les voy a pedir que poco a poco acerquen el alimento a su boca, todavía sin comerlo, y lo dejen ahí cerquitita
apenas tocando sus labios. Sientan en toda su plenitud todo lo que pasa en su cuerpo. Si empiezan a salivar, si tienen el impulso de ya morderlo. ¿Qué sensaciones hay en su cuerpo? Ahora les voy a pedir que muy lenta y conscientemente den una mordidita, o si es pequeñito, lo metan completo a su boca y lo dejen solo sobre su lengua. Solo déjenlo ahí un momento. Y de nuevo sientan qué está pasando en su cuerpo, qué es lo que están sintiendo. Cualquier cosa que sientan, está bien. Ahora les voy a pedir que muy lenta y conscientemente de los movimientos que hacen, comiencen a masticarlo. Pongan mucha atención en los sabores y en las texturas y en cómo se van transformando cuando están dentro de su boca. Tengan cuidado de no pasarlo todavía, solo masticarlo. Ya que esté masticadito y reducido, bien ensalivado, páselo una vez más por su lengua para ver cómo se siente. Y por último, pásenlo a su garganta y tráguenlo, tomando un momento para sentir cómo ese alimento ingresa a su cuerpo y es absorbido por su cuerpo para nutrirlo, para llenarlo de energía, para ayudarlo a seguir con vida. Cómo se volvió también parte de ustedes y pueden tomar un momento más para agradecerle. Y cuando se sientan listos y listas, pueden abrir sus ojos. Y bueno, me gustaría mucho que me compartan por acá cómo se sintieron. Y dices, Helen, que tenías hambre, pues hice todo este rollo para que pudieras comer algo y no lo hiciste. Pero bueno, creo que eso es un poco para responder la conexión, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto de la alimentación consciente, la alimentación intuitiva con los huertos? Y creo que en este ejercicio está contenido todo, que cada vez que lo practicas descubres cosas diferentes, ¿no? Y me gustaría mucho si les date como compartir por acá cómo se sintieron. Pero es eso, ¿no? Como cuando empiezas a recuperar esas conexiones, híjoles, todo se ve tan claro que a veces duelen, ¿no? Porque entiendes un montón de cosas, ¿no? Pero también, pues recuperas esas conexiones, ¿no? Que se han ido rompiendo, que han ido rompiendo, ¿no? Como a través de todo esto que hemos platicado. ¿Alguien gusta platicar su experiencia? La verdad es que fue muy cardíaco, ¿no? Yo ya me lo quería comer.
Sí. No, pero bueno, hay algo muy bonito. Cuando empecé a ir al huerto de Don Rogelio, que está aquí en Zapotlán, a mí se me antojaba mucho comer el apio y lo disfrutaba mucho y más arrancarlo y en ese momento comerlo, ¿no? Y ahora que muchos que están en el curso van a tener su propio alimento, se van a dar cuenta que hay una diferencia enorme cuando tú arrancas algo que tú sembraste, que tú cultivaste o que conoces a la persona que lo hizo y que sabes que tiene una calidad, es otra la dimensión que le das al alimento y lo llevas a tu boca sin lavarlo a veces porque está limpio, ¿no? O sea, realmente no es algo que haya que hacer mucho más que sacudirlo un poco. Y esa intensidad que te llega a la boca cuando es un alimento recién cortado, es vida pura, o sea, es muy intenso, ¿no? Un alimento vivo es muy intenso en la boca, no tiene nada que ver con los sabores de la comida del mercado que viene desde Ciudad de México, que fue regado con quién sabe qué. O sea, cuando tú lo tienes a la mano es otro el nivel de nutrición y creo que ahorita nos hiciste ver que necesitamos recuperar ese vínculo con nuestros alimentos y no comer por ansiedad o por hambre, sino porque realmente nuestro cuerpo nos está pidiendo esa relación más intensa con el alimento, porque al final se convierte en tu pelo, tu piel, se convierte en ti. Entonces, ¿qué quieres que se convierta en ti? ¿Una maruchan? ¿O un dulce? O sea, como pensarlo, ¿no? Y también ver que tenemos esa cultura del paladar, pero no de la trascendencia de lo que nos entra a nuestro cuerpo, ¿no? Claro, y algo súper importante de eso es que también los antojos te dicen algo, ¿no? Cuando se te antoja algo muy salado, cuando se te antoja algo muy dulce, que luego preguntaban por acá. Ya me están esperando en la otra cosa del trabajo, pero les platico así. Los sabores también nos hablan, o sea, entender qué mensajes nos está dando nuestro cuerpo y aprender a escucharlos sin juicio, creo que es una de las tareas más importantes, ¿no? También nos pone por acá Rubén que es energía, o sea, que se dan cuenta de un montón de cosas bien impresionantes, ¿no? Esto que nos dice Rubén, pues sí, es que al final es energía. Y, por ejemplo, algo que yo pensaba, pues es que mucho tiene que ver con la justicia, ¿no? ¿Qué tanto alimento comes y qué tanto de verdad necesitas y qué tanto de eso le estás quitando a otras personas por tú querer consumir más energía, ¿no? Esas cuestiones sobre justicia luego a mí se me revientan mucho, ¿no? Porque estoy comiendo más de lo que necesito, ¿no? ¿Qué cosas me están faltando? Y ahí puedes tú. Yo apelo mucho como a que ya tenemos mucha información nutricional y lo que necesitamos es más escuchar a nuestro cuerpo. También Mónica nos comenta que a veces se ha dado cuenta que como madre de familia comes lo que preparas para los demás y no haces lo que quieres para ti porque no les gusta. A veces no comes lo que tu cuerpo te pide porque prefieres acomodarte a los demás. Pero justo dice que cuando estás embarazada tu cuerpo te va guiando y creo que este momento del embarazo es un momento bien intuitivo, bien de sentir el cuerpo, ¿no? Entonces, justo así. También Carmen nos pone que ya tiene experiencia con sus hijos que aprendieron a comer verduras porque participaron en la siembra y cosecha de vegetales. Sí, esa era otra cosa que me encantaba de los huertos. Me acuerdo un día que estuvo muy chulo porque había un niño que todos le decían el gordito, que él decía que le encantaba comer maruchan, que le encantaba todo esto. Y hubo un día que estuvo bien chulo porque él mismo agarró unas acelgas, se las empezó a comer así como tú dices, de que se me antojó darle la mordida a la acelga porque la vi y la agarró y la mordió. Y me acuerdo que la mamá estaba atrás, así, que no se lo creía, así se le quedó viendo y jamás el niño había probado una verdura de las que ella le cocinaba y lo estaba viendo comerse las selgas y a mordidas y la mamá se quedó, ¿no? Fue un momento muy chulo de las potencialidades, ¿no? De los huertos. Ujú. Maya nos pone, tengo varios años con mi huerto y he descubierto profundo respeto por cada calabacita que cosecho, cada jitomate, cada chícharo, que es empatía y agradecimiento. Pues ya, justo por ahí va. Excelente. No, pues muchísimas gracias, Nadia. Espero que este ejercicio y esta reflexión nos ayude a resignificar mucho nuestra relación con nuestros alimentos. Creo que debo un tema que es el tema de la comida industrial, cómo nace, cómo está vinculado con cuestiones de violencia, de guerra, y que ahora es el modelo de comida que tenemos todos, ¿no? Yo creo que voy a preparar ese tema para un video en las semanas antes de que termine el curso
Y pues agradecerte muchísimo, Nadia, por tu tiempo y pues un aplauso virtual para ti y para Benjamín, digo, para Agustín, para Marisol, que también nos compartieron cosas súper interesantes. Muchísimas gracias y pues bueno, aquí terminaríamos con nuestra tercera sesión en vivo. Espero que hayan aprendido mucho y que hayan disfrutado esta charla con nuestros 3 ponentes súper buenos y con mucha experiencia ya. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos el próximo viernes con otro en vivo. Ya les pasaré el lunes cuando nos confirmen todos los ponentes quiénes van a ser, pero prometo algo bien especial y muy internacional, espero. Entonces, pues un abrazo a todos y que coman y cenen rico, más bien. Hasta luego. Ah, perdón, antes de terminar, ya creo que Nadia ya se fue. Si quieres, sobre los talleres de Nadia, Cari, mándame un mensaje a mi teléfono y te consigo la información. Te dejo mi teléfono aquí. Y ya te consigo el dato, ¿no? Se me pasó preguntarle eso a Nadia y creo que tampoco lo vio, pero bueno, lo conseguimos para que tengas ese dato, ¿sale? Y bueno, quien quiera esa información, ahí está mi teléfono en el chat, anótenlo antes de irnos, para si quieren, pues de hecho hace tiempo, ya que Nadia se fue, tenía su compromiso, la estaba invitando para que hiciéramos este taller acá, sobre todo con nuestras estudiantes de CUSUR, que también de repente uno ve cómo van pasando la carrera y van subiendo de peso, entonces pues es importante reflexionar mucho sobre la alimentación. Entonces, bueno, si se contactan con Nadia, pues me encantaría que buscáramos la manera incluso de hacer, cuando se pueda, un taller presencial, que es mucho más bonito, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, ahora sí, un abrazo y muchas gracias por haber participado. Chao.